Grabación en la nube. Esta es la mesa de la semana que viene. Esta es la mesa de la semana que viene, entonces dejamos de compartir pantalla y pasamos a la mesa de ahora. Muy bien. Estamos en la mesa de ahora. Puede pasar. Estás ansioso. Muy bien. Estamos tanto en Facebook en vivo como estamos grabando en la nube. Buenos días, soy Norberto Lloves, el secretario científico de la escuela, y empezamos con nuestro anteúltimo miércoles científico del año. Hoy le toca al Centro de Información en Psicoanálisis de la escuela. Para su mesa le damos la palabra a María Julieta Pelufo para comenzar la actividad. Bueno, buenos días. La mesa de hoy es la presentación del CIP. No sé si conocen todos que el CIP, además de una sigla, se puede desplegar en las palabras que lo componen, y es el Centro de Información en Psicoanálisis. La mesa se titula Transmisión del psicoanálisis en modalidad virtual, respondiendo un poco no solo a nuestras funciones, sino a la actualidad que gracias a la pandemia ha puesto lo que es la modalidad virtual sobre el tapete como nunca, ¿no? La secretaria del CIP es la licenciada Gabriela Kramer, quien va a comenzar hoy hablando. Es miembro del Consejo Directivo y docente de las carreras de posgrado de la escuela y del curso superior de psicoanálisis en niños y adolescentes. Yo soy María Julieta Pelufo, que soy la subsecretaria, y contamos con un equipo de trabajo que conforman Marisa y Teresa dentro de la institución, nuestra community house, y un grupo de colegas, Victoria Sibori, Tamara Rosansky y Hernán Lago, que colaboran también con el CIP. Van a estar en nuestra mesa hoy también la doctora Mabel Fuentes y la licenciada Inés Gutiérrez. Las voy a presentar a cada una como corresponde cuando vayan a exponer, pero las nombro ahora porque lo que quería contarles es que tanto ellas como Gabriela y yo somos docentes de los seminarios a distancia. Hemos sido durante este año. Bueno, los dejo con Gabriela que nos introduce en la mesa. Bueno, buenos días. Vamos a empezar a hacer una introducción para después seguir con el resto de las presentaciones. Bueno, en esta mesa nos planteamos trabajar cuestiones respecto de algunas de las tareas que contempla nuestra área en la institución. El Centro de Información en Psicoanálisis, el CIP, entre ellas las que elegimos en esta ocasión fueron la difusión y la formación a distancia en psicoanálisis. Hasta marzo del 2020 contábamos con una agenda a distancia, coordinadas por el CIP, con sus clases, su campus, sus foros de intercambio. Además, nos ocupábamos de la difusión virtual de las actividades. A partir de la pandemia y sus consecuencias, con los cambios producidos en nuestras vidas cotidianas, se fueron incorporando otras modalidades virtuales para los espacios de formación que brindaba la institución, que habitualmente era de modo presencial. Todo se convirtió en virtual este año. Cuando pensamos en el título de la mesa, pensamos en la palabra transmisión con la intención de utilizarla con amplitud de sentidos. Transmisión de información o transmisión de mensajes, transmisión como comunicación, teletransmisión, radiotransmisión, telecomunicaciones, los medios de transmisión o de comunicación, transmisión de datos, transmisión de conocimientos, enseñanza y aprendizaje, y también nos resonaba la transmisión online, contenido que se repetía en todos los afiches de nuestras reuniones de este año. Es decir, que a través de esta palabra podíamos dar cuenta de varias temáticas que nos interesaba pensar en este encuentro. Si nos adentramos en el tema de la difusión, en la actualidad, pensaremos en las diferentes alternativas
y canales con que contamos. Los mails, las redes sociales, el Zoom, el canal de YouTube, la página web. Podemos llegar a difundir con una extensión y amplitud a todos los lugares que cuenten con estos recursos. Haciendo historia, ¿qué pasaba con la difusión en los orígenes del psicoanálisis? Sabemos que para Freud este era un tema de mucho interés, poder difundir el psicoanálisis y sus desarrollos. Tomaremos su texto, Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, de 1914, en el que va desarrollando un recorrido e iremos deteniéndonos desde estas perspectivas del tema de la difusión. Freud va manifestando sus vivencias al respecto. Relata acerca de los comienzos y escribe: probablemente los éxitos terapéuticos del nuevo procedimiento me permitirían subsistir, pero la ciencia no repararía en mí mientras yo viviese. Algunos decenios después, otro, infaliblemente, tropezaría con esas mismas cosas para las cuales ahora no habían madurado los tiempos. Haría que los demás las reconociesen y me honraría como a un precursor forzosamente malogrado. Entretanto, me dispuse a pasarlo lo mejor posible, como Robinson en su isla solitaria. Y continúa Freud en ese mismo texto. Mis publicaciones, para las cuales con algún trabajo encontré también espacio, pudieron quedar siempre muy retrasadas respecto del avance de mi saber. Era posible posponerlas a voluntad, ya que no había que defender ninguna prioridad cuestionada. Luego pareciera que a partir de 1902 se van abriendo algunas puertas. Relata que a partir de ese año se agruparon alrededor de él cierto número de médicos jóvenes y en sus palabras dice, con el propósito expreso de aprender, ejercer y difundir el psicoanálisis. Considera que a partir de la interpretación de los sueños, el libro sobre el chiste y otros, mostraron que las doctrinas del psicoanálisis eran susceptibles de aplicación y dice a las más diversas ciencias del espíritu. Elizabeth Rudinesco, en su libro Freud en su tiempo y en el nuestro, plantea que este texto, el de la interpretación de los sueños, entusiasmó a su grupo de discípulos, los de Freud, y contribuyeron a difundir y dar forma a su doctrina como ningún científico habría sabido ni querido hacerlo entre sus contemporáneos. Luego, Freud va relatando que después de la fusión de la Escuela de Viena y de Zúrich, el psicoanálisis tomó, y dice, ese vuelo extraordinario y que la difusión de los escritos y el aumento del número de médicos que quieren ejercerlo y aprenderlo lo atestiguan. Va contando Freud, deteniéndose en los diversos lugares del mundo, cómo fue introduciéndose el psicoanálisis y qué recepción fue teniendo. En este mismo texto nos encontramos, que a mí me llamó la atención cuando lo releí, con una alusión a un médico de Chile que en un congreso internacional en Buenos Aires en 1910 abordó el tema de la sexualidad infantil y los éxitos de la terapia psicoanalítica en el caso de los síntomas obsesivos. Me detuve en este porque justo fue en Buenos Aires. Bueno, volvamos a la actualidad. Con todas las posibilidades que nos han dado los avances tecnológicos para la difusión del psicoanálisis. Vamos a compartir algunas de las difusiones que hemos subido a nuestras redes, un poco para mostrarles algunos de los contenidos que aparecieron este año. Gustavo. ¿Yo? Sí. ¿Ahí se ve? Todavía no, Gustavo. Estamos esperando A ver. Es una pequeñísima compilación de algunos de los flyers, afiches que se subieron en las redes.
Bueno, un poco para mostrarles, no sé, para los que ya visitan nuestras redes, algunas de las difusiones que hemos hecho complementarias a la publicidad de nuestras actividades, ¿no? Que es frente a algún contenido en particular, ya sea para conmemorar alguna fecha o alguna temática, por ejemplo, ¿por qué el psicoanálisis? Fue la de principio de año, esto es el aniversario de la muerte de Freud. Bueno, continuemos. Nada, para mostrarles un poquito. Bueno, la propuesta sería pensar en lo que hacemos. En palabras de Vicente Gali, en su ponencia realizada en nuestra institución sobre ética, clínica y formación del analista, dice así: en el sentido de Castoriadis, pensar sobre lo que hacemos para tratar de entender cómo pensamos y cómo somos pensados por los imaginarios sociales en los que estamos incluidos, sin dejar de tener conciencia de que esta misma tarea crítica y cuestionamiento es un producto social e histórico que no puede desprenderse por completo de aquellas fuentes que está criticando o que está cuestionando. Las posibilidades que nos ofrece la tecnología también nos confrontan con una serie de cuestiones y nos interesa plantear algunas de ellas. En la era de la inmediatez, ¿cómo manejar los tiempos? Lo íntimo y lo público. ¿Cómo transmitir una disciplina que se desarrolla dentro de la intimidad de los sujetos en ámbitos donde todo es público? El rigor teórico. ¿Cómo sostener el espíritu de la teoría y de la institución? Uno podría pensar el dilema del psicoanálisis en las redes sociales, parafraseándolo a la película aparecida recientemente, sobre el dilema de las redes sociales. ¿Cómo formar parte de los avances contemporáneos y ser coherente con nuestra manera de pensar el psiquismo y su salud? Pensando mientras hacemos, con la dificultad que esto conlleva dada la necesaria distancia temporal que requeriría, nuestra tarea consiste en crear puentes entre la institución y el mundo, entre los nativos digitales y los analógicos, entre la ética del psicoanálisis y la de los medios digitales, haciendo un esfuerzo en no caer en las redes de la inmediatez. Con respecto a la transmisión de conocimientos, de enseñanzas, elegimos algunas frases que encontramos en publicaciones de la Escuela de Psicoterapias que resultan interesantes para compartir a modo de introducción. Si quisiéramos recrear en las redes los orígenes de la transmisión del psicoanálisis en nuestra escuela, trabajaríamos, por ejemplo, en el equipo de esta manera y con estas frases. Un poco, ahora yo voy a compartir pantalla con unas frases, son varias. La idea era como transmitirles un poco el tipo de trabajo que a veces tenemos, que frente a alguna temática nos ponemos a buscar contenido para después ponerlo en las redes. Ahora voy a compartir y se las voy mostrando y las vamos leyendo. Bueno, encontramos en una publicación de las reuniones del ciclo científico que se realizó en 1998, conmemorando el 35 aniversario de la Escuela de Psicoterapias, que se llamó Ética, Clínica y Formación del Analista, y la idea es compartir con ustedes cómo el espíritu de sus orígenes se intenta seguir manteniendo, y es algo que nosotros desde el CIP intentamos transmitir en nuestras difusiones. Elegimos estas frases que voy a mostrar a continuación de un texto titulado Relatos acerca de nuestros orígenes, cuyas autoras son Vera Neumann y Alicia Levin.
Voy a leer esta primera, que la pueden ir siguiendo. Dice, relatando en el comienzo en los grupos de introducción a la psicología profunda en los inicios de nuestra institución. Se pretendía enseñar psicoanálisis como una ciencia básica, que podía ser útil, aplicada a cualquier disciplina. Se transmitía la teoría psicoanalítica para ser utilizada total o parcialmente en su aplicación a otra disciplina, como una teoría de la comprensión del pensamiento humano. Ahora tengo que pasar a otra. Se trataba de asegurar el pluralismo dentro del ámbito del pensamiento psicoanalítico. Sería este uno de los ejes básicos del funcionamiento de la institución. Siempre fue preocupación de la institución, en los momentos duros, cuidar el nivel de transmisión. Seguimos sosteniendo una posición abierta respecto de las diversas corrientes psicoanalíticas que respete la libertad de pensamiento y la posibilidad de elección en el pluralismo fecundo, distinto del eclecticismo, en la medida en que mantiene como pivot las teorizaciones fundacionales de Sigmund Freud. Nuestra intención sigue siendo la de posibilitar la permanente actualización de conocimientos, facilitando y promoviendo el acceso a la enorme variedad de desarrollos que se producen en el ámbito nacional e internacional, fomentar la producción, la investigación y discusión científicas, con el objetivo de sostener la transmisión del psicoanálisis en un fecundo abanico temático interdisciplinario. Y también elegimos, ahora vamos a cambiar de texto, unas frases que encontramos en la revista 30 impresa de nuestra institución, que se llamaba Los desafíos del psicoanálisis, del año 2005 y 2006, de un texto titulado El trabajo psíquico de la transmisión, cuyas autoras son Mauer, Moscona y Resnicky. Estas autoras se referían al tema de la transmisión, digamos, acá estamos hablando en modo general del psicoanálisis, y elegimos algunas frases. La enseñanza invita a habitar un recinto ya constituido. La transmisión supone construir nuevos sentidos. La transmisión se vertebra en función de la vocación, dado que el lugar de la transmisión es el de alguien que toma la palabra con nombre propio. En este sentido, es artesanal y conlleva tanto una ética como la pasión de un llamado que convoca. Continuamos con este tema. Para lograr transmitir, es necesario hacerse responsable como intérprete. La finalidad de la transmisión es hacerle lugar al otro, habilitarlo como intérprete. Sin transmisión no hay acto analítico. El estar atentos al efecto de transmisión que se produce, y no solo a aquello que emitimos, genera un espacio para el discernimiento de la singularidad propia y la del otro. Y esta última que voy a compartir, recuerden que es un texto del 2005-2006, y alude a algo de lo que estamos introduciendo acá, que dice, parafraseando la paradoja winnicottiana, ¿se puede estar con otro estando a solas? En la educación a distancia, el análisis vía internet, el análisis por teléfono, el cuerpo está ausente. Al estar ausente el cuerpo, ¿hay una pérdida de encarnadura? Bueno. Para concluir y dar lugar a las siguientes presentaciones, la propuesta de hoy es una invitación a pensar en cómo se produce esta transmisión en modalidad virtual. Así como Paula Sibilia se pregunta en su libro La intimidad como espectáculo,
¿Cómo influyen todas estas mutaciones en la creación de modos de ser? ¿Cómo alimentan la construcción de sí? ¿De qué manera estas transformaciones contextuales afectan los procesos mediante los cuales se llega a ser lo que se es? Preguntarnos cómo influyen en la transmisión y cómo la afectan. La idea de esta mesa, y por eso Julieta va a presentar a las próximas presentadoras, era que pudieran contar la experiencia, ¿no?, de la transmisión y el trabajo dentro de nuestra institución, a distancia, y justamente para poder pensar en lo que venimos haciendo. Muchas gracias. Juli, continúa. Hola, ¿me escuchan? Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Mabel Fuentes, que es médica psicoanalista, magíster en psicoanálisis, profesora titular de la Escuela Francesa en la maestría y especialización de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, en convenio con la Universidad de La Matanza, coordinadora del área de lecturas lacanianas, autora de numerosos artículos sobre fantasmas y clínicas de borde, docente desde el 2008 en seminarios a distancia dictados por la EAPG. Mabel. Gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer, hay muchos agradecimientos. Por un lado, la invitación a participar de esta mesa. Por otro lado, quería agradecer a la comisión directiva de nuestra institución y a la Secretaría Científica por venir sosteniendo, bueno, toda la actividad institucional, este espacio de los miércoles y los otros múltiples espacios de reunión, a la Secretaría Académica por sostener la actividad docente de manera virtual. Son agradecimientos como socia, como docente, y a la coordinación y los integrantes del CIP, que llevan a cabo múltiples seminarios a distancia cada vez más, dando a conocer así la asociación y permitiéndonos a los socios que podamos enseñar y dar a conocer nuestras ideas por estos medios. Es muy interesante que así no solamente se llega a todo el país, sino también a países de todas partes del mundo. Entiendo que el motivo de la invitación es porque soy una docente habitual de seminarios a distancia desde el 2008, así que voy a contarles algo de esa experiencia. Desde 2008, cuando dicté por primera vez el seminario que se llamaba Adolescencia y Clínica de Borde, estuve dictando estos seminarios a distancia todos los años. En un principio los dictaba una sola vez y cada año escribía nuevos seminarios. Luego empecé a espaciarlos cada 2 años para tener suficiente tiempo de investigar los temas como me gusta. Varios de esos seminarios se fueron repitiendo algunas veces a demanda. Este año, pandemia mediante, con la aparición del Zoom en nuestras vidas, al reenviar la difusión de mis seminarios sobre autoestima, algunos de los que suelen anotarse en mis cursos me preguntaban, no encuentro el horario en el flyer. Y es ahí que caí en cuenta de que ahora todos los seminarios serán a distancia. Los viejos seminarios a distancia, antes de este año, tenían un formato de clases escritas y un foro de preguntas y respuestas. Al principio todo eso, el envío de las clases y las preguntas y respuestas eran por mail. Ahora, la nueva plataforma que se estrenó el segundo cuatrimestre de este año, Moodle, es mucho más sencilla y yo pude aprender a usarla enseguida. Permite un intercambio más claro y fluido. La pandemia determinó que creciera la cantidad de cursos que se realizan. Los analistas no fuimos la excepción y los seminarios tuvieron una cantidad de participantes mayor que la habitual.
Eso siempre resulta alentador, si bien confieso que tuve cierta preocupación en el seminario que di este segundo cuatrimestre sobre autoestima, acerca de si podría responder en un tiempo razonable las preguntas que se iban realizando y también en poder hacer una devolución adecuada de los trabajos recibidos para aprobar el seminario. Por fortuna todo eso pudo hacerse y la participación activa por parte de los alumnos incentiva al docente. En algunos de los años anteriores, lo hemos conversado en las reuniones que se hacían con el CIP, hubo cursadas donde nadie preguntaba nada y había que estimularles a decir algo sobre lo que estaban leyendo. Hubo quien me contestó que se había anotado en el seminario para tenerlo y poder leerlo tranquila durante el verano. En general, todos dicen que les sirve leer las preguntas que hacen otros, aunque no puedan ponerse al día con la lectura. Es que un seminario con clases escritas, con una dinámica de preguntas y respuestas escritas, permite que se lo aborde fuera de la exigencia del tiempo real. Se convierte en un texto con formato clase, pero un texto, lejos de la dinámica de la enseñanza en forma oral. No es necesario que el que lo cursa lea lo que recibe en un horario determinado. Puede hacerlo los fines de semana, por ejemplo, si en ese momento tiene una mejor oportunidad para dedicarse. Lo que es una ventaja en ese sentido, se balancea con que no es lo mismo disponer del docente en tiempo real y formularle las preguntas sin status nascendi. Se dio la situación este año, durante el primer cuatrimestre, en el que dicté nuevamente mi seminario Adolescencia y Clínica de Borde, que una alumna pidió si se podía realizar un Zoom para que pudiera preguntar algunas cosas por ese medio. Le resultaba insuficiente lo escrito del foro. Lo armamos y estuvieron casi todos los participantes. Se dio un intercambio muy rico. Con esa experiencia, el seminario sobre autoestima que dicté el segundo cuatrimestre ya lo propuse de entrada con un Zoom de 2 horas después de la cuarta y última clase, para que pudieran realizar por ese medio todas las preguntas sobre el material completo del seminario. Resultó muy interesante la experiencia. En la evaluación hubo quienes pidieron que se hiciera un Zoom por cada clase, además de las clases escritas. También quienes solicitaron que se realice en sábado o domingo ese Zoom para poder aprovecharlo fuera de horarios de consultorio. Pero claro, también la disponibilidad del docente tiene un límite. Creo que la mayor parte de los que se anotan pueden separar un horario único en un día hábil si conocen el horario un par de meses antes, con el fin de conectarse a la videollamada y tener preparadas sus preguntas para ese día y ese momento. Me parece útil realizarlo, especialmente cuando ya han recibido el material completo de ese seminario y les doy 2 semanas más para leerlo con tranquilidad. La dinámica de enviar las clases quincenalmente, todos mis seminarios, excepto la primera vez, han resultado quincenales, surgió a partir de que en los primeros seminarios los alumnos, que eran alumnos míos también en otros ámbitos presenciales, me decían que no hacían a tiempo de estar al día con la lectura, así con el envío una vez por semana. Entonces no podían hacer preguntas. Mis clases eran extensas hasta que el CIP puso un reglamento pidiendo una extensión máxima de 15 páginas. Hubo clases de 35 páginas en el seminario del Borde Narcisista. Bueno, me hicieron acotar sí o sí. Ese formato original de los seminarios a distancia hace que el texto de la clase esté establecido, lo cual obliga a cierta rigurosidad tanto en los conceptos como en la redacción. Pero también deja ese margen que hace necesario que el lector complete con su lectura los sentidos posibles. El alumno está en rol de lector. Claro, queda después el espacio de preguntas y respuestas para seguir tejiendo texto.
para que se entrelace el texto del docente con el texto del participante. Las cuestiones más interesantes surgen de ese diálogo. Creo que aquí está el efecto de transmisión que busca la enseñanza, como lo mencionaba Gabriela hace un ratito. Surge ahora la comparación con las clases orales no presenciales. El dispositivo del Zoom permite dar clases en tiempo real, con lo cual las preguntas y respuestas se realizan de ese modo. Podría deslizarse con facilidad a la situación de los alumnos convertidos en espectadores pasivos. Es un desafío evitar que eso ocurra, que ocurra la clase magistral, que estimo que es bastante poco útil para la transmisión del psicoanálisis. Creo que hay que intentar conservar lo esencial de la enseñanza del psicoanálisis en nuestra institución, el trabajo en taller, sobre la base de una bibliografía previa que se discute en clase. La participación activa y el intercambio entre los compañeros y los docentes hace a la riqueza del intercambio. Como metodología me resultó útil hacer pausas cada 15 o 20 minutos en la exposición para permitir un ida y vuelta fluido. En grupos reducidos, de menos de 10 personas, me pareció más práctico dejar el micrófono abierto, para poder ser interrumpida, para que las dudas se formulen a medida que voy hablando y también puedan contestarse entre ellos. Hacer ese ejercicio. En grupos mayores, más de 20, el dispositivo del Zoom no permite un buen intercambio, ya que si hablan 3 o 4 a la vez, no se entiende nada. Y como las ventanitas son chiquitas, no resulta tan fácil entender que otro comenzó a hablar para así turnarse. El recurso es levantar la manito o escribir en el chat, tal como se hace en las reuniones científicas de los miércoles. De cualquier modo, hay muchos interrogantes propios de este tiempo especial de pandemia que estamos transitando. Alumnos con los micrófonos y videos apagados, a los cuales uno no sabe cómo está llegando. Pero es que hay una situación que si se conserva este formato Zoom, más allá de estas circunstancias, algunas cuestiones podrían ser diferentes. Se podría solicitar que no se apague la cámara, por ejemplo. Como en general se toma la clase desde la casa, ahora, ¿no? Y sin poder ubicar a los niños en la escuela o con personas que los cuiden, se escucha una clase mientras los niños andan por allí, lo que lógicamente distrae la atención del alumno y si no apaga la cámara también de los demás. Más allá de que temas de psicoanálisis no son para que los escuchen los niños. A veces hay obreros en las casas o en las de los vecinos y les es necesario apagar el audio. Obvio que ese alumno está distraído, no puede concentrarse como haría falta. Pero, fuera de la situación de pandemia, seguramente se conectaría en un lugar con la tranquilidad necesaria para seguir el desarrollo de la clase y participar en la conversación con sus compañeros. El dispositivo de taller, que es una de las características de nuestra formación, se hace más difícil por medios virtuales. De por sí es raro que para un alumno haya ruido y para los demás no. Que a alguien le llegue el supermercado en el horario de la clase y tenga que retirarse para atenderlo. Estamos haciendo varias cosas a la vez y así a veces ninguna puede rendir apropiadamente. También hay oportunidades en las que Internet nos juega una mala pasada y partes del discurso se interrumpen o se entrecortan, entorpeciendo la comunicación. También la necesaria ejemplificación con la clínica se ve grandemente reducida por la exposición a un público más numeroso. Tanto los docentes tienen que recortar mucho como los alumnos se ven privados de compartir las situaciones que relacionan con el tema desarrollado. Siendo el psicoanálisis una disciplina que hace pie en los detalles, justamente estamos limitados en su relato porque son altamente singulares.
Pero rescato el carácter salvador que tiene, especialmente en estos tiempos, seguir dialogando con colegas, seguirse formando, pensando, seguirse haciendo preguntas sobre nuestra práctica y compartiéndolas en un ámbito apropiado. Este formato a distancia hizo posible que los vínculos terapéuticos y docentes puedan ser sostenidos. No dejarnos librados a la soledad del consultorio en un tiempo de incertidumbre, de reglas de juego no claras, donde hay que improvisar todo el tiempo. Lo artesanal de nuestra praxis se pone de relieve más que nunca. La posibilidad de extender estos modos de enseñanza a distancia, a tiempos normales, quizás con un formato mixto, donde quien pueda estar presencial curse de ese modo, el que vive a distancia y no le es posible concurrir, que se conecte, permitiría que muchos de los que viven en nuestras provincias accedan a una formación que casi siempre les resulta poco accesible y se les encarece por los viajes, alojamiento, etc. Nuestras añoradas clases presenciales tendrán aún que esperar. En ellas podíamos mirarnos a los ojos, podíamos preguntar por un gesto dubitativo, interrumpirnos, hacer apartes en los recreos o al final de la clase y compartir el mate, el cafecito y otras delicias de la cercanía física. Pero estar presente es mucho más que poner un cuerpo cerca del otro. Se puede estar ausente o lejano compartiendo el espacio físico y se puede estar presente a la distancia. Por eso el título que le puse a esta presentación es Enseñanza del psicoanálisis sin presencia física, porque presencia hay. Lo fundamental que no puede faltar en la enseñanza del psicoanálisis es la posibilidad de hablar genuinamente, de escuchar dejándose atravesar por la experiencia, de invitar a las preguntas y de generar deseo. Voy a terminar con una cita que no pude verificar, que es en Maimónides mismo, pero que la encontré en varios escritos, les voy a creer a esos escritos, y dice: enseñar no consiste en saciar, sino en dar hambre. Bueno, muchas gracias. Me quedé pensando en lo que dijiste de la presencia, después para las preguntas, de la presencia física. Me lo voy a anotar, así te pregunto. Dale. Vale estar en otros lugares. Bueno, ahora vamos a escuchar a la licenciada Inés Gutiérrez, que es nuestra secretaria académica, digo nuestra porque es psicóloga, psicoanalista, docente de la maestría en psicoanálisis de la AEAPG en convenio con la Universidad de La Matanza. También es docente desde el año 2016 hasta el momento en el curso de formación a distancia organizado por el CIP. Presentó trabajos propios y en coautoría en congresos y jornadas y ha publicado artículos en los libros Infidelidades en la pareja, Adolescencia hoy, Entramados vinculares y subjetividad, y Clínica con adolescentes, problemáticas contemporáneas, de reciente aparición para quien lo quiera adquirir. En la actualidad se desempeña como secretaria académica de nuestra institución. Así que bueno, muy bienvenida Inés y te escuchamos. Muchas gracias. Cabe aclarar que yo no puse que era de reciente aparición para que el que lo quiera adquirir, ¿eh? No, eso lo agregué yo. Y perdón, te voy a interrumpir porque antes cuando presenté me olvidé de nombrar en el equipo de trabajo a Natán Sonis y a Mónica Fabelucas, que también la verdad es que trabajan con el CIP. Así que enmiendo mi error y les mando un agradecimiento y un beso. Y ahora sí, Inés. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a ver, esperen que tengo acá un problema técnico. Bueno, buenos días. Aunque parezca mentira, casi hemos llegado al final del 2020, con ganas de hacer algunas reflexiones. Antes de empezar, voy a presentar a mis compañeros de la Secretaría Académica.
con quienes trabajamos en la elaboración de esta propuesta de intercambio. Ellos son Ramiro Bergaña, que es el subsecretario académico, Verónica Ginocchio y Silvia Lastra. Queremos comenzar agradeciendo al CIP la invitación a la Secretaría Académica para participar de esta mesa, ya que se constituyó en una ocasión para reflexionar en un año tan intenso y desafiante como ha sido este año de pandemia, sobre las exigencias e incidencias que la situación sanitaria presentó para la continuidad de nuestra tarea como institución, la transmisión del psicoanálisis. Nos proponemos compartir con ustedes más interrogantes que conclusiones, surgidos de la observación de algunas cuestiones que han incidido directamente en nuestro quehacer y que seguramente seguirán haciéndolo, así como de los cambios que se han ido sucediendo producto de la necesidad de incorporar nuevas herramientas virtuales para sostener los seminarios. Antes de pasar a ello, queremos destacar que el CIP ha sido pionero en nuestra institución en la inclusión de la tecnología en favor no solo de la digitalización de la biblioteca, como fue originalmente, sino también en la oferta de una formación a distancia que no empezó este año, sino cuando estas propuestas eran realmente novedosas en nuestro campo. Y como nos acaba de contar también Gaby, ¿no? Es decir, que la asociación y particularmente el CIP, aunque no de forma tan imperativa como en estos últimos meses, se viene ocupando de estos temas con una interesante visión de futuro, incluyendo cada vez más docentes en una variada propuesta de formación, que resulta una puerta de entrada para quienes buscan acercarse a la formación psicoanalítica. Hoy más que nunca podríamos afirmar que la tecnología y la virtualidad se van tornando insoslayables en casi cualquier aspecto de nuestras vidas, incluidas las instituciones psicoanalíticas. Es por ello que partimos de una pregunta para dar nombre a estas reflexiones. ¿La virtualidad interroga al psicoanálisis? ¿Cómo impacta lo virtual en la transmisión? ¿La tecnología afecta esa transmisión o a la institución formadora? Antes de avanzar, tomémonos unos momentos para que quede explícito brevemente qué entendemos por transmisión del psicoanálisis. ¿Es lo mismo la transmisión que la enseñanza? Dice Isidoro Beck: hay enseñanza sin transmisión y transmisión más allá de la enseñanza. Se enseña un saber, se transmite un deseo. Podríamos decir entonces que la enseñanza del psicoanálisis está relacionada con la instrucción, con el conocimiento de las teorizaciones que Freud fue proponiendo e incluso modificando a través de los años, a partir de lo que su clínica le mostraba. Es decir, que la enseñanza se ocupa de instruir en lo que es el cuerpo teórico del psicoanálisis, que será una de las patas del trípode freudiano. La transmisión tiene que ver con otra cosa. Y es aquí donde la formación de un analista difiere de la de cualquier otro profesional de otras disciplinas. No alcanza con la instrucción. Al futuro analista se le demanda que haya hecho él mismo una experiencia del inconsciente. El analista se forma como tal en la experiencia del análisis y no solo con la instrucción. Escuchemos lo que Freud decía al respecto en Consejos al médico, planteando la necesidad de esa otra pata del trípode, el análisis personal. Dice: para ello, no basta que sea un hombre más o menos normal. Es lícito exigirle, más bien, que se haya sometido a una purificación psicoanalítica y tomado noticia de sus propios complejos que pudieran perturbarlo para aprender lo que el analizado le ofrece.
no se puede dudar razonablemente del efecto descalificador de tales fallas propias. Es que cualquier represión no solucionada en el médico corresponde a un punto ciego en su percepción analítica. Denme un minutito. En este sentido, también la supervisión aparece como una herramienta, tercera pata, que sostiene al analista en su práctica, en el trabajo con un colega más experimentado. Sumamos a ello una cuarta instancia, que es el trabajo de intercambio entre colegas. Dicho esto, vamos a centrarnos en lo que hace a la formación académica, misión de esta Secretaría. Retomemos entonces la pregunta. ¿La tecnología afecta la transmisión del psicoanálisis o a la institución formadora? Hagamos un poquito de historia. ¿Quiénes conocían la aplicación de Zoom antes del 20 de marzo? Si quieren, pongan ahí con las herramientas de reacción, las manitos, los deditos, ¿no? Seguramente no todos. Hablemos del Zoom y nosotros. ¿Saben qué representa esta imagen que estamos viendo? Es el calendario de las aulas virtuales de una semana de cursada. Dada la irrupción del aislamiento social y preventivo, de una semana a la otra, todo pasó a modo virtual. La pregunta que surgió fue, ¿qué es una clase virtual? ¿Y un aula virtual? ¿Cómo lo hacemos esto? En nuestra experiencia hubo que pensar el aula como una escena diferente, repensar y repensarnos en la enseñanza del psicoanálisis en esta nueva modalidad. ¿Y el grupo? ¿Va a ser lo mismo? Claro que no, pero fue difícil entenderlo. Eso fue dándose con el tiempo. Metamorfosis ineludible, pero ¿a lo Freud o a lo Kafka? ¿Dónde queda Julián Álvarez 1933? ¿Qué nos lleva hasta ahí? ¿La SUBE o el ID? Les ahorraremos el relato de las vicisitudes de esta secretaría para construir este nuevo y colorido edificio, pero créannos que las pasamos. Ahora, hablando en serio, ¿qué significa hoy en pandemia estar en presencia de, hablar con, compartir un espacio? ¿Cómo se redefinen las nociones de presencia, ausencia, vínculo en este campo virtual que esta época nos está imponiendo, ¿no? Podemos pensar en un mundo conceptual diferente donde lo virtual nos provee nuevos lugares que hacen a otra visión del mundo, de los vínculos y del conocer. Nos vemos frente a nuevos modos de expresarnos y encontrarnos. ID, muteate, sacate el silencio. ¿Comparto pantalla? ¿Quién es el anfitrión? ¿Me escuchan? Estos son algunos de los tantos nuevos nexos que se establecieron entre nosotros. Cada uno escucha según la internet que tiene. Yolanda Gampel señala que si bien la pandemia ha exigido una encerrona que dividió al cuerpo de lo social en pequeñas unidades, al mismo tiempo se descubrieron nuevos sitios en las diversas redes, la posibilidad de compartir por WhatsApp, así como las clases y las conferencias por Zoom. La autora remarca que el COVID-19 obligó a cambiar las condiciones de trabajo a través de la implementación de una tecnología virtual, develando un potencial escondido. Afirma Gampel que nuestras vidas están hechas de encuentros, de allí que invita a considerar el gran encuentro con lo virtual, la sorpresa y la angustia que provoca muchos entre nosotros, tanto psicoanalistas como pacientes. Considerando lo planteado por la autora, no ya desde la labor clínica, sino desde nuestro lugar de institución formadora en psicoanálisis, nos interrogamos.
¿qué potenciales han pasado a primer plano en el campo de la transmisión del psicoanálisis en la época del aislamiento y la virtualidad? Tengamos en cuenta que la enseñanza del psicoanálisis es una actividad compleja que incluye la tramitación individual y grupal de contenidos que interpelan de modo singular a todos los participantes de la escena del seminario. Pensando esta escena como un campo y apoyándonos en las formulaciones de los Baranger, podemos decir que se trata de un conjunto de personas indefectiblemente ligadas por un objetivo común, involucradas en un mismo proceso dinámico donde coordinador, participantes y texto se hacen inteligibles por la presencia de los otros. Tradicionalmente incluye una estructura espacial. Un grupo de personas se encuentran en una misma aula, ubicadas por lo general alrededor de una mesa y de un texto. Este alrededor influye sobre la dinámica del grupo y la modalidad de los intercambios. ¿Seminario o clase magistral? ¿Grupo o comunicación radial? Nos preguntamos cómo es entrar en contacto con problemas y conocimientos puestos en común y enriquecidos entre pares, sin compartir la atmósfera, sin escuchar los mismos ruidos en el ambiente. Aún no podríamos decir cuánto y de qué manera se ve afectado el contacto mutuo en el aula virtual, especialmente cuando las personas se relacionan por primera vez. En este contexto, entonces, ¿cuán visible se hace la institución que nos respalda? Esta pregunta nos la hacemos especialmente en relación a los alumnos ingresantes que no han tenido la oportunidad de caminar nuestros pasillos, de compartir un café, de subir a la biblioteca, entrar al auditorio, donde estaríamos hoy presentando este trabajo. Por otro lado, es muy interesante considerar cómo se han ampliado las fronteras de la escuela a propósito de estos cambios. Como decía Mabel, hemos recibido colegas de otras ciudades y países más allá de nuestros habituales cursantes de seminarios intensivos que pudieron concurrir a nuestros cursos de formación permanente. Muchas cosas están cambiando, pero todavía no estamos en condiciones de dimensionar la envergadura y el significado de esos cambios. La cultura, según define Geertz, es un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. La función de la cultura es dotar de sentido al mundo y hacerlo comprensible. Solo hace falta revisar un poquito la historia para reconocer cómo distintos saltos tecnológicos fueron produciendo grandes cambios culturales, dando cuenta del obrar y la creatividad humanos. Por ejemplo, hace 30.000 años el hombre primitivo dejaba símbolos y pictogramas en las cavernas. En el año 100 después de Cristo se produce la invención del papel en la antigua China, que permitirá unos siglos después las transcripciones de manuscritos, hasta que la invención de la imprenta de Gutenberg hará posible la difusión y el acceso al conocimiento. De ese modo, al facilitar el acceso del pueblo a los libros, la imprenta moderna supuso una gran revolución cultural y ocasionó transformaciones en el ámbito político, religioso y artístico. ¿Qué decir de los cambios que vienen produciéndose desde la invención de la radio, la televisión, la cinta VHS, que permitía grabar, ¿no? Símbolos de la era audiovisual de los primeros 70 años del siglo XX. Y ni hablar del ingreso a la era digital con las computadoras e internet, que han dado paso a innumerables formas nuevas de prácticas sociales, comunicación y enseñanza, que nos interpelan especialmente en estos días.
Hemos hablado muchas veces de la velocidad de los avances tecnológicos que no se detienen. En esta ocasión han venido en nuestro auxilio ante el infortunio de la vida. Con sus recursos hemos sostenido nuestro deseo de estar juntos, hoy reunidos por Zoom, para seguir pensando y continuar con la tarea que más nos gusta, transmitir el psicoanálisis. Queremos terminar con un poema de una poeta argentina que se llama Florencia Fragasso, que dice así: sillas vacías dibujan un semicírculo en medio del bosque. Si hacemos silencio, se oyen muchas voces. Muchas gracias. Bueno, perdón, que me muteé porque justamente hubo ruidos. Así que, muchas gracias. Qué presentación tan linda, tan original, y con todas esas imágenes, aunque después vamos a hablar de algunas imágenes. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos. Bueno, y valoración de la tarea del CIP y de académica, que bueno, se los agradezco yo, me imagino que ustedes también, porque es muy lindo cuando uno reconoce la tarea, y este fue un año muy difícil para todos, y bueno, me parece que eso, y todas, y me parece que esto gratifica en este sentido. Bueno, si quieren yo voy leyendo algunas preguntas y van contestando Mabel e Inés como más o menos les parece. Hay algunas acotaciones que por ahí se puede como aclarar un poco. Bueno, Marita decía, es una pregunta fundamental, Gabriela, la que te haces acerca del tema que nos convoca a todos, y te felicita. Natán Sonis dice, parafraseando aquello de McLuhan, que el medio es el mensaje. Creo que tanto lo narrado por Mabel a cargo de cursadas virtuales como la labor del CIP también han emitido un profundo mensaje cuyos contenidos subyacentes son haber dado respuesta frente a un escenario tan líquido, inesperadamente, de presencia institucional, de contención, de formación, bajo formatos creativos, entre otros muchos, de verdadera adaptación a la actividad, adaptación a la activa a la realidad. Así que agradecemos la reflexión. Adriana Cauli comenta, hace poco di una clase a pasantes de la universidad y desde el inicio planteé que la cámara estuviera encendida porque me resultaba casi imposible dar una clase sin ver las caras. Dice que bueno, todos accedieron al pedido, pero eso sería interesante que comenten, porque venía a colación de esto de la presencia de los cuerpos, así que me cuelo yo también esta pregunta que Mabel aclare, o que desarrolle, que aclare un poco más acerca de esto. Mabel, a partir de tu experiencia, ¿qué diferencias notás entre los Zoom de los alumnos lectores y los de las clases que son siempre virtuales? Maru Farrés. No sé si quieren ir hablando un poquito de esto y yo después les hago otras preguntas. ¿Te parece, Mabel, arrancar? Sí. Lo de la cámara encendida, la verdad que me lo pregunté muchas veces en estos meses, pero en los grupos pequeños yo digo 10 o menos, 15, más de 15 ya son, se da otra dinámica. Grupos pequeños con menos de 10, yo paro y le pregunto,
estás ahí, bueno, me responden, o sea, de repente, claro, situación de pandemia, eso no es la virtualidad, hay que diferenciar mucho la virtualidad de la situación de pandemia. Una está en la casa con los 2 hijos, uno es bebé, el otro tiene 4 años, obviamente no puede dejar encendido, a veces se enciende, a veces aparecen los chicos, otro tiene una obra enfrente, es imposible, cuando abre para preguntar algo, escuchamos los ruidos y un poco su voz. Son las condiciones en las que cada quien puede realizar su trabajo también. Bueno, estas situaciones yo entiendo que me parece muy rica la experiencia que obligadamente tuvimos que adquirir. Entonces yo creo que si pasada la pandemia se va a mantener alguna clase de formato virtual, la gente va a procurarse tener un espacio tranquilo donde pueda disfrutar de su clase, aprovecharla. En cuanto a la diferencia que preguntaban entre los alumnos lectores y los de Zoom, obviamente fueron 2 Zoom muy particulares al final de los seminarios, al final de la cursada, donde ya todos habían leído todo el material del seminario, o sea que el tipo de preguntas que se plantearon, que estaban todos muy ansiosos por participar, y que tengo que decir que 2 horas de preguntas y respuestas continuas no alcanzaron, y la gente, bueno, tuvimos que terminar, pero fue continuo, porque la gente después de 2 meses de estar cursando y leyendo, ya tiene las preguntas mucho más articuladas, son preguntas más elaboradas. En el Zoom cotidiano, digamos, el Zoom semanal de las clases, es un poquito más parecido a lo presencial en el sentido de que la gente pregunta al calor que le surge. Si está posible porque está el micrófono abierto. Siempre que se puede, yo prefiero que estén los micrófonos abiertos, para que puedan interrumpir, porque cuando uno hace un monólogo muy prolongado, llega un momento que se queda sin interlocutores. Y lo fundamental en la enseñanza del psicoanálisis es la interlocución. Que el otro te pueda decir cómo le está llegando lo que vos estás diciendo. Bueno, esa es la diferencia que noto. Bueno, gracias. Para nosotros, Julieta, quería invitar a mis compañeros de secretaría que también, digamos que supongo que están habilitados por si ellos quieren ir también respondiendo, ¿no? Bueno, perfecto. La idea era que hiciéramos un trabajo grupal también nosotros. No sé si alguno quiere hablar. Si no, yo no los veo a todos. No sé, Julieta, si vos podés ver si alguien... Tendría que ayudarme Norberto si alguien levanta la... Yo estoy ya autorizando, me falta Silvia, que se ubique la voz, pero... Bueno, yo mientras continúo con las preguntas... No, espera, porque entonces si no yo quisiera decir algo. Tomo yo ahora la palabra porque me parece que con las preguntas que hicieron, sobre todo con este tema de las cámaras encendidas, por ejemplo, nos propone o nos acerca, digamos, una serie de problemas nuevos para pensar cómo es digamos, cómo pensamos un alumno en formación en nuestra institución, ¿no? Porque tuvimos, sobre todo al comienzo, preguntas o inquietudes de distintos docentes, porque, por ejemplo, los alumnos tomaban la clase desde la cama, y tirados en la cama, o por ejemplo también en otro momento se veía que la persona muy espontáneamente conversaba con el docente, pero mientras tanto limpiaba los platos. Entonces esto creo que nos vuelve a presentar la pregunta de qué es
qué es un alumno de nuestra institución. Por ejemplo, desde académica, ¿tenemos que hacer un replanteo de lo que se espera de un alumno? ¿No? ¿Tendríamos que reformular estas cosas y comunicarlas? ¿No? ¿O es algo que esperamos que el alumno haga solo? Como decía Mabel, si estoy limpiando los platos, ¿estoy distraído o no? Porque tal vez no. ¿No? Tal vez es como una cosa de, la verdad que aprovecho para hacer mis cosas mientras pienso en esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que nos desafía un poco a pensar los límites en relación a estas condiciones para participar de los seminarios. Y por otro lado, digamos, quería también comentarles que sobre todo en relación a esto de los alumnos lectores, los alumnos de Zoom, también nos preguntábamos desde la Secretaría Académica si había una característica particular del alumno de Zoom, ¿no? Si se favorecía, creo que un poco vos también lo trajiste, Mabel, la clase magistral, ¿no? Porque incluso desde los alumnos, tal vez lo vimos más en los alumnos que recién llegan a la escuela, como decíamos, que no conocen nuestro estilo, que tal vez solicitaban una exposición más magistral, ¿no? Entonces nuestra pregunta era, ¿es porque no conocen la dinámica de la escuela? ¿Es porque el Zoom no favorece el intercambio? En fin, son dentro de las interrogantes que bueno, que como les decimos, estamos observando, ¿no? Pero son preguntas muy válidas, me parece. Verónica quiere hacer una pregunta, o un planteo. Quería seguir con los comentarios de Inés, en realidad, ¿no? Porque, digamos, una de las cosas que nosotros también conversamos en la Secretaría Académica es, digamos, cuánta sinergia tiene el grupo al estar dividido en cuadraditos. Yo, digamos, qué sé yo, en este momento no sé exactamente a quién estoy mirando, y si miro para el costado, no atravieso el cuadradito para ver a mi compañero. Entonces, hay algo de la sinergia del grupo que funciona de una manera diferente y que nosotros pensamos que incluye la necesidad de un poquito más trabajo del coordinador, ¿no? Como estando como más atenta a la participación y demás, como para compensar cierta dificultad visual que hay, ¿no? En cuanto a que verte en la pantalla no es lo mismo de girar tu cabeza a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y es algo que yo también lo noto por ahí cuando hago entrevistas vinculares ahora, saliendo de la clase para el consultorio, pero que me parece que es la misma dinámica, que uno todo el tiempo tiene que decir, vos, José, tal cosa, porque yo no sé cómo dirigirle la mirada exactamente a José y no a María cuando estoy hablando, ¿no? Y algo semejante ocurre donde hay todo ese juego de miradas que era más natural en lo presencial, requiere de una verbalización mayor de parte del coordinador en ese sentido, ¿no? Para favorecer que el grupo fluya de todas maneras, ¿no? Bien, paso la palabra a alguno de los compañeros. ¿Alguien más quiere hablar de académica o retomo las preguntas? Bueno, retomo entonces. Tomo el silencio como que retomo. Justo hay un comentario de Marcelo Podestá que viene a colación, dice, retomando el comentario de Natán, recordemos que de la mano de las facilidades que nos brinda la tecnología en estos momentos, también debemos tener en cuenta que el medio también condiciona, entre otras cosas, los canales sensoriales que se privilegian. Sería interesante ver cómo se tramita la información faltante que normalmente compartimos en la presencialidad. Bueno, hermosa presentación, dice Inés, Grisola, y que también dice que el CIP logró hacer puente, así que le agradecemos ambos comentarios. Bueno, Eugenia, Inés y equipo, dice Adriana Cabuli, máxima eficiencia. Bueno, Débora Snoninsky comenta, antes del 20 del 3, me lo propuso un paciente que vive en el exterior, supongo que hacer sesiones por Zoom o por algún medio así, que me parecía una sofisticación. Hoy lo presencial, tomando en cuenta los protocolos, me resulta una sofisticación, ¿no? Siguen agradecimientos por la presentación y felicitaciones. También se agradece el humor.
Había una pregunta de Graciela Jainsky que manda un agradecimiento, pero también manda una pregunta interesante acerca de comparto mi preocupación y necesidad de continuar pensando por los modos en que lo infantil se filtra en estos modos virtuales de encuentro, por ejemplo, grabaciones, Zoom paralelos, muteos o apagar las cámaras. Bueno, Silvina Ferreira dos Santos, felicitaciones así por seguir poniendo a trabajar científicamente las cuestiones que la virtualidad le trae al psicoanálisis en la transmisión y en lo conceptual. Le mandamos un beso porque es la anterior secretaria del CIP. Hoy compartimos la puesta en acto de la transmisión en psicoanálisis, porque está en juego la transmisión del deseo. Y agradece Osvaldo, Miles, Mónica Fabeluques, una pregunta para Gabriela, además de decirnos excelente las presentaciones, que le agradecemos, que es nuestra presidenta. Gabriela, por el recorrido de la tarea del CIP y su pregunta, ¿cómo ser coherente con el psicoanálisis en las redes? ¿Cómo enfrentar el dilema de la ética del psicoanálisis y la ética de las redes? Bueno, agradecimientos y felicitaciones para todos. Mónica, hay otra pregunta un poquito más abajo que también le plantea a Mabel, cómo manejar el desafío con la pasividad de los alumnos. Bárbaro. Y otra de Débora, ¿el cambio tecnológico es exponencial? ¿El pensamiento humano lo es o continúa siendo analógico? Si quieren frenamos ahí, responden y después hacemos otra vueltita, porque si no se acumulan demasiadas cosas, me parece. Mabel, ¿arrancas vos? Dale. ¿Cómo era? ¿Cómo manejar el desafío? No escuché. De la pasividad del alumno. Sí, sí. Se dio un fenómeno curioso porque en general, a ver, yo doy escuela francesa, los segundos cuatrimestres de la currícula y todo el año di clases junto con Andrea Vicio en el espacio del área de lecturas lacanianas. Como Lacan es un autor que en general resulta complicado, a veces había alumnos muy callados, siempre, presenciales, ¿no? A estos alumnos muy callados, siempre uno los va rescatando tempranamente, no les deja permanecer mucho callados, porque si no se instalan en esa posición y se quedan como afuera. Así que uno les pregunta, yo pregunto directo, ¿no? O sea, los nombro y ¿qué estás pensando? ¿Qué te pareció esto? Esto te gusta, qué sé yo, porque con Lacan hay emociones, además hay odios y amores. Y los invito a esa interlocución. Y con el Zoom, lo que pasó es que la gente participaba mucho más. Alguno que tenía el micrófono silenciado, y a veces el video, porque esto es una cosa, la gente aprovecha los horarios de mediodía, la gente aprovecha para comer, esto como lavar el plato, come mientras escucha, eso no quiere decir que no esté presente o que se distraiga. Entonces, alguien, por ejemplo, todo el tiempo por el chat iba haciendo las preguntas al mismo tiempo que uno da la clase. El desafío es siempre para el docente, porque uno está mirando los cuadraditos, tratando de adivinar la cara de los cuadraditos, que no, para mí, que no tengo tan buena vista, no es lo mismo que ver la cara en presencia. Y al mismo tiempo, está leyendo el chat, y al mismo tiempo uno se cayó y pide volver a ingresar. Digo, obviamente que uno tiene que volverse un poco multitasking, porque si no, no puede seguir haciendo algo lo más parecido posible, tal vez ahí una idealización, lo más parecido posible a lo que era lo presencial. Pero interrogo directamente, y con el grupo del área, que éramos 25 alumnos, más 2 coordinadoras, somos 27 personas, es muy difícil dejar el micrófono abierto, se vuelve imposible. Entonces, ahí directamente
cuando daba la clase, hablaba 15 minutos, paraba y se da la palabra. Y ahí nos extendíamos como media hora participando todos, porque lo más importante es la participación. El texto propuesto de lectura está, la gente lo lee en su casa. Pues hay que dialogar. Inés, y después Gaby. Sí, alguien de la Secretaría que, miren, esto es algo de lo que va pasando, ¿no? Yo miraría a mis compañeros y nos entenderíamos con la mirada. Ahora no sé dónde están, entonces no sé cómo hacer para darles la palabra, si quieren o no, en fin, ¿no? Esto también forma parte. Así que díganme si quieren avanzar con algo, con alguna respuesta. Yo, si querés, hay una pregunta que me pareció muy interesante de Mario, que plantea las características de la transmisión por Zoom de los grupos, ¿no? Y si hay diferencia entre los grupos al principio, como cuando empezaron, ¿no? Un poco cuando eran presenciales o por Zoom. Y mucho de lo que fuimos viendo es que los grupos que conocían la escuela, que ya habían asistido a la escuela y que tenían como una pertenencia con la escuela, desde esto que decíamos, caminar por los pasillos, llegar y que los reciba Ana, y bueno, toda la dinámica que se genera en la escuela, el grupo tenía como ya una forma de funcionar y estaban como cohesionados de un modo que hizo el Zoom mucho más llevadero. Los que no se conocieron personalmente y directamente se conocieron por Zoom, bueno, fue una experiencia distinta, ni mejor ni peor, creo que es distinta, porque ya hoy en día es eso, en donde, bueno, el contacto era distinto, se conocían, pero solo virtualmente, por ende tal vez había cuestiones personales que no se conocían entre ellos, pero que también fue pasando algo que era interesante. Había el grupo que yo di clase, que doy clase ahora, ya se conocían, pero a veces se quedan un rato más en el aula charlando cuando nosotros nos vamos y viene su otro docente. Entonces hacen como una especie de recreo en el Zoom, que, bueno, son personas que no se conocen, ¿no? Pero era interesante eso, como igual ellas se quedaban ahí charlando hasta que llegaba y se sumaba el docente que viene después. Por ende, los grupos son distintos. Creo que la construcción del grupo es todo un proceso, y les diría que los grupos del primer cuatrimestre, en donde tuvimos que implementar todo el Zoom, toda la virtualidad y todo eso, fue un poco ríspido tal vez al principio, porque también los docentes tuvieron todo un desafío en el hecho de, bueno, entender cómo también dictar clase, esto que decimos, si es magistral o es seminario. Un seminario en Zoom no es un seminario presencial, y bueno, a veces aceptar un poco esa diferencia y modificarla lleva un poco de tiempo. En este segundo cuatrimestre creo que fluyó todo mucho mejor porque todos lo teníamos un poco más clara, ¿no? Pero me parecía interesante como esa diferencia, como que cuando la gente ya se conocía era un tipo de Zoom. Los otros eran un Zoom distinto, pero que también se da como esa transmisión de conocimiento, y es cierto, como dice Mabel, cuadradito chiquito es más difícil, cuadradito más grande se lleva mejor, y uno incluso hasta en la visión, uno como que mueve más la cabeza todavía, entonces identifica que hay más gente. Eso. Yo quería agregar una cosita más en relación a lo que está trayendo Ramiro, que también, digamos, esta nueva modalidad, y respondiendo un poco a lo que plantea Débora, ¿no? O desarrollando un poquito de eso, ¿no? Si el pensamiento humano sigue este desarrollo exponencial, ¿no? de los avances tecnológicos. Una de las dificultades que tenemos como institución es cómo nuestro modus, nuestra forma de trabajo, o qué nos demanda la virtualidad a los docentes para ejercer nuestra función desde lo tecnológico. Porque francamente, ¿no? A veces entrar al Zoom representa una dificultad. Recordar una contraseña, es decir, saber cómo compartir una pantalla. Por un lado, digamos, por ejemplo, cuando hicimos la jornada de alumnos que pudimos dividir en grupos, ¿no? Como que tiene una potencialidad muy grande la tecnología, pero nos demanda un esfuerzo de aprendizaje que no tiene que ver con nuestra profesión, ¿no? Y en general eso genera inicialmente mucha resistencia, ¿no? Es como, che, a ver, la verdad, ahora tengo que ver cómo era esto
cuando en realidad yo iba, daba mi clase y hablaba de lo que me interesa. Ahora hay como que pasar un umbral que nos lo pone la tecnología, ¿no? Y en este sentido me parece que esto no tiene que ver con la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Que por eso queríamos hacer esta distinción inicialmente. Estas demandas son a la institución como institución, que tiene que tener una cantidad de dispositivos que hagan posible que se siga cumpliendo la tarea primaria, digamos, la enseñanza y la transmisión, pero por otro lado también demanda a cada uno de sus miembros un esfuerzo personal para poder participar, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que también nos compete y a la Secretaría Académica, para la Secretaría Académica fue uno de los desafíos iniciales, ¿no? Elegir una plataforma, que todo el mundo supiera usarla, que pudieran entrar al lugar correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, creo que sí, que el pensamiento humano va como en otro tiempo, ¿no? No sé. Y después, una cosa más que se nombró en relación a la ética del psicoanálisis y a la ética de las redes, quisiera recuperar una charla que tuvimos, Gaby, cuando estábamos pensando en cómo armar esta charla, sobre qué íbamos a hablar. Y vos me habías dicho, en relación a la difusión, que el CIP no era, o la institución no era un kiosco que vende cursos. Y la verdad que lo quiero destacar porque ahí uno podría preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre una institución como kiosco, que vende cursos, y nosotros, ¿no? Que ofrecemos una formación psicoanalítica, ¿no? Es decir, bueno, lo dejo por si alguien más quiere contestar, porque me parece que esa era una pregunta que francamente hacía una diferencia entre lo que es usar una herramienta y ofrecer otra cosa, ¿no? Así que bueno, por lo menos por ahora eso. Gaby. Bueno, gracias Inés por recordar esa charla. Primero quería agradecer bueno, a Científica por todo el trabajo que vienen haciendo todo este año, que fue muy difícil la incorporación de todo esto, y especialmente a Mabel y a Inés y a todo Académica, porque se prendieron, digamos, inmediatamente en esta propuesta, que para incluirla en un ciclo científico de la dimensión y la profundidad que venía haciendo todo este año, no era tan sencilla, porque en realidad estamos contando experiencias. Pero no, cuando la pensamos que así como cuando empezó el año se empezó a conversar de qué pasó con los tratamientos online, nos parecía que era interesante hablar de lo que nos pasaba de la transmisión y de la difusión. Cuando armamos la mesa, y hablando con Mabel y con Inés, sugiriéndoles un poco lo que habíamos planteado es nosotros pensar un poco más del tema de la difusión y ellas que encaren un poco más el tema de la transmisión. Ellas y Inés junto con Académica. Una cosa que quería comentar, bueno, gracias por el reconocimiento. Estaba leyendo unos mensajes de Beatriz Rodríguez que dice que agradezco que se advirtió la presencia del CIP en este contexto. Esto es cierto, y también quería, la verdad que no podíamos hacer la historia del CIP porque sería muy larga, pero también agradecer que en esta coyuntura estamos, Julieta y yo, coordinando esta secretaría, pero que son años de trabajo muy intenso. Anteriormente, recién participaba Silvina Ferreira dos Santos, que fue la anterior secretaria, que agradezco la invitación a este área, que fue todo un conocimiento en mi vida nuevo, y también veía que había un comentario de Valeria, que no sé, creo que es Valeria Mian, me parece, porque no hice el apellido, pero por el tipo de pregunta imagino, que dice que como si en este contexto sortear el temor a lo desconocido fue un poco más sencillo por necesidad debido a la pandemia. Y quiero imaginar, como ella en otras épocas también estuvo en el CIP, que habrá vivido la introducción de algunas cuestiones hacia la virtualidad que habrá tenido bastante resistencia, ¿no?, en nuestra institución. Por suerte es cierto que nosotros llegamos en un momento con mucha más apertura y con un trabajo muy intenso realizado por todos los que nos antecedieron, y agradezco haber llegado en este momento. Respecto de la
ética del psicoanálisis y la ética de las redes, me gusta esta charla que recordás, Inés. La verdad es que para nosotros es un trabajo importante todo el tiempo hacer, resaltar esto, porque muchas veces tenemos mucha demanda, que che, sacaste este flyer y difundiste mi actividad, ¿no? Y entonces nosotros tenemos muy fuerte, muy en la cabeza, de que es cómo nos mostramos como institución hacia afuera. Y por eso cuando intentamos poner esas frases de inicio, de los orígenes, la verdad es que podíamos escribir nosotras unas frases de ese sentido, pero la verdad lo habían escrito tan bien esas autoras, y relatado autoras que aparte tenían una historia previa también con la institución, que nos pareció que estaba bueno elegir esas frases, así como elegimos frases para postearlas en las redes. Y una de las cosas, por eso las preguntas que trajimos, es respecto del tema de los tiempos y de lo íntimo y lo público. Respecto de la difusión, es algo que tenemos mucho en la cabeza, y en donde todo el tiempo, yo veía a Cynthia Chantril que también hace una referencia, no lo leí con tanto detenimiento, pero respecto de si estamos todos inmersos en la realidad, que tenemos en cuenta de ser coherentes con lo que promovemos y con el espíritu que pensamos. Esto quiero explicarme, en el sentido que si estamos pensando que hay un exceso de pantallas, que las pantallas son necesarias, también pensamos que queremos difundir, pero tampoco queremos invadir, tampoco queremos ahogar a la gente, tampoco queremos, y pensamos que dentro de la salud mental, incluir todo esto, porque forma parte de nuestra realidad, pero tenemos presente lo que es nuestro psiquismo, también a la hora de interactuar, ¿no? A través de las redes. Entonces también acotamos a veces la información, a veces no mandamos toda junta, a veces nos vienen como demandas de pedidos de mandar cosas y tenemos que detenernos a ver en cierta legalidad, en cierta autoría, en si es pertinente o no es pertinente, si es el mejor momento, si es adecuado. Entonces cuando en esa charla que la vamos a poner, que ya no es un kiosco, estamos tratando de mostrar que este es un espacio en donde privilegiamos el espíritu de la institución y del psicoanálisis y tratamos de incorporarnos a estas modalidades y formar parte de este mundo tecnológico. Bien, ¿continúo con las preguntas? Julieta, una cosita, quería simplemente señalar algo en relación a todo lo que viene haciendo, porque ahí está participando Jenny Lloret Fernández, que es de FLAPSIP y es de Perú, y creo que tiene que ver con todo este trabajo que se viene haciendo, ¿no? Bueno, agradecidísimos que Jenny esté acá, que dice que ella agradece, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir estas excelentes ponencias que nos hacen pensar y repensar la tarea de la transmisión desde Perú. ¿Sí? Bueno, eso. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, Graciela Jaimski para Mabel, y lo extiende también a Inés. Pregunta, hablaste de la importancia del dispositivo de taller en la transmisión del psicoanálisis. ¿Pensás características particulares de ello para lo virtual? Bueno, de Mónica, Margarita Pérez nos invalorable el trabajo de CIP, así que le agradecemos. Mónica Fabeluques le pregunta a Inés, bueno, le dice qué atractiva la presentación, claramente modificó a nosotros como institución, y a las tres les pregunta, ¿podemos diferenciar presencia de presencialidad? Ha sido una grata sorpresa los efectos tanto en los tratamientos analíticos como en la enseñanza. Bueno, Inés Burgui, que es impecable los trabajos de Secretaría Académica del CIP, y felicita, le agradecemos también. Mario Ferrés pregunta, Inés, ¿cómo pensás que influyen las características de cada grupo en la transmisión por Zoom? Desde tu tarea de este año, ¿notaste diferencias entre los grupos y a qué las atribuís? Bueno, muy importante eso, ¿no? También
Sandra Borovechik, que la saludamos y también le agradecemos porque aprovecho para comentar que como Sandra conocía la plataforma Moodle cuando la incorporamos, fue una gran ayuda para los docentes que tenían que empezar a usar esa plataforma. Y bueno, para agregar a esto que esta idea que pusimos con Gaby de hacer puentes y de todo esto que significó, bueno, nada, recibimos, creo que todo el consejo trabajamos ayudándonos muy solidariamente con los saberes de cada uno y eso fue, creo que, fundamental para toda esta tarea que apareció sorpresivamente con el COVID, ¿no? Bueno, Sandra dice, muy creativa la presentación Inés, en ese sentido pregunto qué herramientas creen que hubo que poner en funcionamiento para generar una posición activa en los alumnos en los cursos a distancia. Y si ese desafío puede llevarse a la presencialidad cuando llegue. Enrique Ascaso dice, excelentes presentaciones, un placer ver la creatividad puesta en juego ante los nuevos desafíos. Gracias, Amanda Cueto, excelentes presentaciones y felicitaciones. Valeria, ya lo leíste vos, Gaby. Y Cintia Chantril pregunta, bueno, además dice, excelentes presentaciones, gracias por la frescura y el humor. Comenta, hace poco una paciente me hizo un comentario que me sorprendió y creo que está muy articulado con lo expuesto en la mesa. En un alto cargo de una empresa internacional, hablando de las presiones que recibía para lograr los objetivos, dijo, también hay una realidad, ¿no? Al desplegar el comentario agregó, sí, los medios dicen una cosa, la empresa da directivas, se plantea llegar a los objetivos, pero también hay una realidad, ¿no? Me parece interesante porque es casi como se hacía necesario reubicar la materialidad del mundo y las condiciones actuales, ante lo que parecía ser una desmentida. ¿Cómo lo piensan? Bueno, Eli, sí. No, está, termina la... No, que Marité quiere hacer una pregunta, cuando termines, si podemos darle lugar para que hable. Sí, como no, vos le habilitás el micrófono. Yo, nada, digo acá justo, bueno, Rusconi también pide hacer un comentario. Jenny Jolet, bueno, que ya la nombraste, que desde Perú, que mandarle aparte un afectuoso saludo por el momento que se está viviendo. Enrique Ascaso pregunta, ¿hay diferencias que se pueden establecer entre los seminarios de sistema intensivo y los virtuales? Y si querés dejamos ahí para que habiliten los micrófonos y después volvemos a los panelistas. Marité, si podés habilitar, yo te estoy solicitando para reactivar el micrófono, lo tenés que habilitar vos, por favor. A ver, no, si alguien se puede comunicarte personalmente con Marité. Ah, ahí está. A ver, ¿ahora está mejor? Sí, perfecto. ¿Sí? Ah, bueno, no, pero hay muchas, me pareció excelente, digamos, todas las exposiciones, y había una serie de preguntas que me interesaba saber cómo era la respuesta. Lo que sucede es que es una pregunta que a mí me saca un poco del contexto en el que se desarrolló toda esta hermosa tarea, ¿no? Pero bueno, como los tengo a todos, tengo ganas de hacerles una pregunta que es así. ¿Cómo se desarrolla el contexto, digamos, el contexto, este nuevo contexto, cómo se desarrolla una clínica con nuestros principios psicoanalíticos? En este sentido, si nosotros, como ustedes decían en un momento dado, salgo del grupo y voy a un individual, nos encontramos con una paciente que está lavando los platos o está haciendo gimnasia. Entonces, yo estaba pensando, ¿lo tomamos como un dato a tener en cuenta como parte de lo que posible interpretación? Porque los analistas siempre nos presentamos de la misma manera. No tenemos diferentes modos, digamos, de estar dentro de un contexto terapéutico, y entonces les quería preguntar, ¿habrá que explicitarlo? ¿Habrá que dejarlo, digamos, el paciente, ¿no? Cuando nos encontramos con una modalidad de que el paciente nos recibe de determinada manera, ¿hay que dejarlo y tomarlo como un dato? ¿Podría ser que tuviéramos que poner una serie de condiciones
para que se dé, por ejemplo, en este caso, una sesión psicoanalítica? Es una pregunta. Pero bueno, tal vez fuera un poquito de contexto, pero tenía ganas de saber qué pensaban. ¿Quieren que vamos a las respuestas, una ronda de respuestas y después seguimos? Sí. Mabel, ¿arrancas vos? Así seguimos el mismo orden, Mabel, Inés, o alguien de académica y Gaby. Dale. Voy a juntar la pregunta de Graciela Jainsky con la de la presencia y la presencialidad. Esto del dispositivo de taller y si tiene algunas características diferentes por ser virtual, ¿no? Yo tengo la impresión de que podría volverse más radial el trabajo de la clase. Y por eso me esfuerzo mucho desde el principio en, si bien en algún momento incluso hasta uno lee un fragmento de texto, lo comparte, bueno, esto a veces yo digo, ¿quién lee? ¿No? Como cuando uno hacía en presencia, ¿quién lee? Entonces, el hablar le hace recuperarse de la pasividad a los alumnos, aunque más no sea para leer un fragmento de texto que estamos compartiendo y asegurarnos que estamos todos leyendo la misma página, el mismo pedazo de texto, ¿no? Y después comentar. Entonces, y las otras cosas que hago también son preguntar, ¿quieren contestarle? Alguien hace una pregunta y me la hace a mí. Y yo, quieren contestarle y contestan. Y está bueno porque de ese modo empiezan a interaccionar entre ellos, se conocieran o no se conocieran antes, se van conociendo en el trabajo. Por eso me parece que la diferencia entre presencia y presencialidad está en que hay que convocar la presencia, ¿no? Quizás no se da tan espontáneamente, quizás el que era pasivo, el dispositivo de Zoom le facilita la pasividad, pero si los docentes convocan esta presencia, sabiendo el deseo del docente, porque, a ver, también la gente lee el deseo del docente, quiero hablar o quiero que participen. Entonces, conociendo que el deseo del docente es que haya intercambio, me parece que ahí la gente se habilita más. Y la pregunta de Marité es re difícil. Yo creo que los analistas vamos a seguir vigentes siempre y cuando no paremos de sorprendernos y de hacer cosas nuevas con lo que nos sorprende. En ese sentido, este año estuvo repleto de sorpresas, ¿no? Y bueno, y sí, a veces la gente hace otra cosa incluso mientras se analiza, lo cual nos sorprende en principio, o bueno, el perrito en la cama, digamos, el hecho de que alguien ya esté en bata, como, bueno, pero es este espacio, el espacio del análisis es un espacio íntimo, claro, no tan íntimo porque venían vestidos, ¿no? Y uno no los va a recibir en bata, eso está claro. Pero, ¿qué es lo crucial del psicoanálisis? ¿El encuadre o lo que tiene, el diálogo analítico que tiene que ocurrir ahí? Si hay escucha, yo lo tomaría como un dato, como propuso como una de las posibilidades Marité, que fuera un dato. Yo lo tomaría como un dato. Quizás es el espacio que se da a sí mismo a alguien que no puede hacer una sola cosa a la vez y siente que está obligado por su super yo a hacer todo el tiempo varias cosas a la vez. Entonces, lo más espinoso que me pasó es alguien que estaba manejando en la ruta y tenía sesión, veo la cámara y estoy manejando. Yo digo, bueno, ¿y esto? ¿No? Pero bueno, todo es en transferencia. Su abuela había fallecido recientemente y él volvía, hacía ese trayecto siempre conversando por teléfono con la abuela.
y en este momento tenía sesión conversando conmigo mientras manejaban el mismo tramo. No, bueno, perdón, discúlpame. Me gusta tu respuesta porque está en el sentido en que yo lo estaba pensando, ¿no? En el sentido de tomarlo como un dato, en vez de sernos muy estrictos y decirle al paciente que tendría que estar de determinada manera o interpretarlo como un acting, ¿verdad? Por eso me gustaba conversarlo con ustedes, porque me parece que son datos invalorables, que no se dan, por supuesto, cuando es presencial. Yo que atiendo tantos niños, siempre el comentario de los padres, antes de que el niño entre, antes estaba prohibido escuchar, en otras épocas. Ahora forma parte verdaderamente de un enriquecimiento que nos da con relación después a la clínica. Y en este sentido creo que yo tomaría, como dice Mabel, como un dato por lo menos visual, ¿no? Para tenerlo en mente, ¿sí? Bueno, gracias. No, muchísimas gracias a vos, Marité. Un placer escucharte. Y esto es nuevo también, ¿eh? Creo que es la primera vez que hacemos este tipo de intercambio abriendo el micrófono a los participantes, así que un placer escucharte. Seguimos con Inés, ¿querés seguir vos? Sí, yo voy a empezar por atrás, por el final, digamos, ¿no? Haciendo un comentario en relación a esto que plantea Marité, porque a mí, por ejemplo, me resulta más fácil pensar esto en la clínica, es decir, si un paciente en este nuevo dispositivo, por ejemplo, toma la sesión en pijama, para mí sí es un dato y es un dato a interrogar, y ahí no tengo confusión, digamos, decididamente es un dato porque, como siempre, tomamos todo lo que se nos presenta como dato, ¿no? Ahora, cuando son alumnos, ahí sí me hace más ruido, porque uno dice, ¿qué soy? ¿La policía? Que le tengo que decir cómo se tiene que vestir, dónde tiene que estar, qué tiene que hacer, qué puede, qué no puede. Y eso sí me hace mucho ruido, ¿no? Ahí, por eso también lo traíamos como una de las cosas a seguir pensando, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, María Eugenia, vos qué pensabas, cómo influía, bueno, no pude tomar las preguntas, la verdad que fueron muy rápido, no me dio tiempo de escribirlas, así que creo que te contesto. A mí me parece re interesante tu pregunta, porque, o sea, vos preguntás como qué es lo que influye, ¿no? En la dinámica y esto. Como les decíamos, todavía no podemos sacar conclusiones, solamente vamos observando lo que pasó en el primer cuatrimestre, lo que pasó, lo que está pasando, comentarios de algunos docentes, comentarios de algunos alumnos, pero sí hay algunas cuestiones que son bastante, digamos, que se pueden observar bastante, y creo que tenía que ver también con lo que trae Mabel, de qué es lo que hace el docente en el grupo. Si el docente toma la problemática de la dinámica del grupo en el Zoom como un problema a trabajar, ¿no? Y como algo para pensar qué hace con sus alumnos, si modifica algo, porque ahí había aparecido hace un rato la idea de hacerlo más parecido a lo de antes. Y yo creo que esa formulación es un problema, porque no podemos hacer, o sea, si pretendemos suplir, entonces ahí ya la creatividad se aplasta, digamos, no podemos suplir. Es cierto que podemos hablar de presencia y presencialidad, y obviamente que es diferente, pero también creo que hay un modo de estar presentes en Zoom y con nuestros alumnos, digamos. He escuchado alumnos que dicen la verdad, que en este seminario por ahí pasa tal cosa porque el docente habilita la participación o porque se genera un clima de confianza, u otro docente que a lo mejor en otro seminario no pasa lo mismo, pero a lo mejor porque el docente le cuesta más sostener el dispositivo, en fin, no sabemos mucho, ¿no? Pero sí compartir con ustedes que estaría bueno que esto aparezca como un problema para cada uno, y que obviamente está en la Secretaría Académica ayudarlos en todo lo que sea posible, ¿no?
Por ejemplo, sabemos en tu caso, María Eugenia, que vos por ahí ya antes hacías participar a los alumnos con algunas tareas. A Mabel también las conocemos, digamos, bueno, por ahí no conocemos a todos los docentes, pero hay distintas propuestas también, y hay distintos textos. Hay textos que son más amigables para intercambiar, digamos, los clínicos, todo lo que lleva a la clínica, ¿no? Entonces, como que hay muchas factores para tener en cuenta, ¿no? Enrique, vos preguntabas si había una diferencia entre los intensivos y los virtuales. Eso no te entendí muy bien, ¿no? Porque la respuesta es sí, obviamente, pero no entiendo bien a qué apuntás, ¿no? Si te desmuteas... Pregunta si hay diferencias que se pueden establecer entre los seminarios del sistema intensivo y los virtuales, pero no aclara más que eso. Si ¿Vos querés... a los intensivos dictados virtualmente? Porque ahí, por ejemplo, en ese sentido sí tuvimos cuestiones a pensar, que es la cantidad de horas que un alumno pasa frente a una pantalla. Y ahí también hay opiniones muy diversas, ¿no? Hay alumnos que prefieren más veces menos tiempo, hay alumnos que no, dicen yo estoy todo el tiempo acá y ya está. Y lo mismo los profesores, ¿no? Lo que hizo la Secretaría Académica fue ir contemplando cada caso. Pero sí, Enrique, te veo desmuteado. Sí, hola. ¿Qué tal? Felicitaciones por la actividad, la verdad que es sumamente estimulante. Y lo que pensaba era que al principio, cuando se comenzó con los intensivos, una pregunta que nos hacíamos en académica era qué diferencias había con los regulares y qué pro y contras se tenían en el dictado y cómo los docentes nos teníamos que adecuar a la nueva modalidad y toda la exigencia que implicaba. Bueno, pensaba que en el virtual, si bien tenemos todas estas dificultades que están planteando muy claramente ustedes, hay una ventaja en relación al intensivo, que es que hay una cierta continuidad semanal en el virtual, que es mejor que en los intensivos, que se dan una vez por mes, por ejemplo, ¿no? Y que hay que compactar mucho más todo el trabajo con los alumnos. Entonces, en ese sentido planteaba, si habían visto alguna virtud de los virtuales en este aspecto, en relación a los intensivos. No en cuanto a los regulares, porque bueno, eso ya lo estuvieron planteando ustedes claramente, las diferencias y las dificultades que sobre todo tenemos los docentes para estar atentos a toda la dinámica grupal, ¿no? Pero me parecía que en ese sentido el virtual era un poco más superador que el intensivo, ¿no? Yo creo que acá estamos superponiendo dos cosas. El intensivo, digamos, hay intensivos que se dictan virtualmente, o sea, la virtualidad es una modalidad de, digamos, de dar la clase, digamos, si es a través de la pantalla o no. El intensivo es una modalidad de cursado, es decir, cursamos una vez por mes porque hay regulares virtuales y hay intensivos virtuales. Y lo que vos traes es muy, o sea, para responder brevemente, porque ya estamos en hora, veo, lo de la virtualidad, digamos, la verdad que la gran ventaja que trae la virtualidad es la posibilidad de abrir nuestra oferta a tanta gente que realmente yo creo que ahí tenemos como una, digamos, una potencialidad enorme para crecer, para, digamos, seguir transmitiendo la calidad de lo que hacemos, en fin, ¿no? En ese sentido. Y en relación a los intensivos, también hay discusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, los intensivos exigen una reducción del programa. Entonces, qué sé yo, si vos me preguntás a mí, por ejemplo, si yo preferiría cursar una modalidad o la otra, yo tengo mi preferencia. Y creo que cada uno de ustedes también, ¿no? Pero bueno, creo que, a ver, Ramiro, Vero, que estuvieron antes, a lo mejor pueden aportar más sobre esto, ¿no? Yo soy recién llegada
no participé en estas discusiones de por qué se hace un intensivo, ¿no? Por ahí ustedes Tal vez. pueden contar. No, tal vez tomando un poco esto que preguntaba Enrique de la adaptación a lo virtual, como tuvo que ser la adaptación a lo intensivo, es eso, es también estamos como en un proceso de ver qué implica lo intensivo virtual o la virtualidad en términos de adaptarse a una nueva forma, ¿no? Que no es lo mismo estar X cantidad de tiempo frente a una pantalla tratando de sostener una clase que estar en vivo, sosteniendo, en vivo digo, en presencial, ¿no? Sosteniendo una clase. Son cosas distintas que, bueno, la verdad es que implica, es medio un signo de pregunta por lo pronto, porque estamos investigando y estamos como constantemente viendo qué se va dando, porque tenemos experiencias diversas. En un principio quisimos sostener todo tal cual lo hacíamos presencial virtual y después vimos que, bueno, no era tan sencillo, de que el cansancio, la fatiga, de los dos lados, digo, porque me parece que todo lo que fuimos hablando tiene que ver con que la pandemia nos agarró a todos, los que estábamos de ambos lados de las pantallas, ¿no? Docentes, alumnos, entonces era como mucha energía psíquica entre adaptarnos a estar encerrados y mucha energía psíquica encima a esto. Por ende fue algo que nos tocó a todos. Por eso creo que también es todo un proceso de aprendizaje que, bueno, lleva bastante tiempo. Disculpen, pero voy a tener que hacer esta tarea horripilante, que es decirle que nos quedan 2 minutos. Perdón, Rami. Gaby, si querés hacer un... Sí, yo hago muy cortito y le quedamos un minutito a Carlos Rusconi, que está viendo a hablar hace bastante, que es docente. Por un lado, bueno, agradecer a Enrique y a Marité su participación, que son exponentes de la transmisión del psicoanálisis en nuestra institución, y referentes, al menos para mí, importantes. Y por otro lado, leyendo un poco por arriba, un comentario de Silvina me hizo acordar de decirles que en nuestro equipo hay colegas en formación o recientemente formados que cada vez que nos juntamos, los invitamos a que nos den su perspectiva de las redes y de lo que está sucediendo. Entonces, tenemos un intercambio con gente a lo mejor más joven o que desde otro lugar nos da otra perspectiva, porque acá en un comentario planteaba de convocar a los analistas en formación a participar de algunas cuestiones de lo que estamos conversando. Y agradecerle a todos. Bueno, seguí, Julia. Gracias. ¿Querés, le damos la palabra a Carlos Rusconi? Lo único que le pido que sea brevísimo porque nos queda un minutito. No sé, Norberto, si te parece que tomemos 2 o 3 minutos más. Bueno, la mesa es de ustedes. Sí, pero, porque si no después la gente... Pasemos rápido a la intervención de Rusconi. De Carlos Rusconi y después hacemos el cierre. Carlos, ¿estás habilitado? No veo si tiene el micrófono abierto. A ver, ahí estoy solicitando para reactivar el audio. Tiene que él reactivarlo ahora. ¿No? Bueno. Les cuento que quedaron muchísimas preguntas, agradecimientos, felicitaciones. Es un tema interesantísimo y que creo que nos va a acompañar. Todo esto vino para quedarse y para que vayamos incorporando y trabajando la virtualidad, las modalidades, por así decirlo, de las distintas modalidades que tenemos en la institución para la transmisión del psicoanálisis, para llegar más allá de nuestras fronteras en muchos sentidos, y agradecerles a todos el interés y el entusiasmo y las felicitaciones, y agradecerles, como dije antes, a todo el Consejo por este trabajo mancomunado y este esfuerzo de una crisis que fue para todos súper movilizante. Yo soy muy nueva, empecé este año, así que para mí fue, bueno, una sorpresa gratísima encontrarme con este trabajo en equipo. Bueno, por supuesto con Norberto, que tenemos ahí un lazo especial porque tuvimos que trabajar algunas cuestiones y también le agradezco. Acá Carlos dice será la próxima. Gracias, Carlos, disculpa que no pudimos darte la intervención, y te dejo vos, Norberto, si querés cerrar, y los saludo a todos y les agradezco. Muchísimas gracias a la mesa. Lo que vamos a hacer es habilitar para que todos, permitir que reactiven su propio micrófono y solicitar que lo hagan.
así aplaudimos una mesa que fue excepcional y muy creativa. Así que les voy poniendo nos vamos invitando para la semana que viene, que es el último encuentro científica del año, que va a presentar el área de familias y parejas. Muy bien. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por participar. Gracias. Excelente. Gracias, Marité. Gracias. Gracias.